Nació en Taboada, en Lugo, tiene 78 años de edad, es licenciada en farmacia y licenciada en química, esta última además con premio extraordinario, pero ambas las cursó en la Universidad de Santiago de Compostela. Después se doctora en ella en farmacia. Posteriormente se traslada a Nancy, en Francia, en donde obtiene el certificado superior en pedología, el estudio de los suelos en su ambiente natural. Nuestra invitada de esta noche es pionera en el estudio de la génesis y cartografía de la zona húmedo templada de España. Está vinculada al CSIC desde el año 1959, es profesora de investigación en él desde el 88, fue vocal además de su Junta de Gobierno y es doctora ad honorem del CSIC desde el año 2004. Desarrolla actividades académicas actualmente en el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, del CSIC, en Santiago, del que fue directora durante 10 años. Académica numeraria de farmacia de Galicia desde el año 2003 y presidenta del Consello Asesor de Investigación e Desenvolvemento de la Xunta de Galicia, de Desenvolvemento Tecnolóxico, desde el año 2006. Es autora de decenas de libros, publicaciones y proyectos y ha ocupado cargos científicos también en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y en la Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo. Investigadora vocacional y longeva, ha obtenido, entre muchos otros, galardones, la medalla Castelao de la Xunta de Galicia en el año 2009 o, más recientemente, la medalla de plata del CSIC por sus más de 50 años, 53 concretamente, de servicio a esa institución. Doña Tarsi Carballas, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, sería un largo e intenso aplauso, pero aquí naturalmente no podemos, así que antes de nada y como ciudadano no puedo por menos que agradecerle a la vista de su currículum y de lo que ha hecho, su enorme trabajo de tantos años en favor de todos. Bueno, yo creo que no hace falta que me agradezcas nada, porque para mí ha sido un placer el trabajar. Como decías antes, mi carrera es vocacional y cuando uno se dedica a hacer para lo que tiene vocación, entonces el trabajo no es un trabajo, sino que es un placer poder desarrollar toda esa actividad. Y encima da frutos que se ven. Bueno, unos se ven, otros no se ven, hay éxitos, hay frustraciones, pero es apasionante la carrera científica y, lógicamente, muy importante para todos los ciudadanos y para todos los países, puesto que de ahí derivan, pues, muchas veces, cuando esos conocimientos que derivan de la investigación pueden ser transferidos y se convierten, pues, por ejemplo, para esto se pueden transferir a las empresas, por ejemplo, y estas pues, les ayuda a mejorar su productividad, etcétera, etcétera, pues indudablemente eso beneficia a toda la sociedad. ¿El científico que se considera a sí mismo una eminencia está acabado? No, yo creo que hay muy pocos científicos que se consideran una eminencia, es decir, porque, y además, normalmente la actividad científica no se desarrolla individualmente, sino que depende de un grupo de personas a los que posiblemente tú diriges y que al principio tus ideas son las que conducen a toda esta gente, pero también tú te vas nutriendo de las ideas de tu grupo de investigación. Por lo ¿Diría tanto, usted que prima la humildad en el sector de la investigación? Porque también hay competencia, naturalmente. Uy, muchísima. Es decir, uno desde que empieza su carrera científica, pues empieza a competir. Y zancadillas, todo hay que decir. Bueno, ¿no? Zancadillas también las hay, indudablemente. Pero, vamos, el competir para nosotros es lo más normal. Hay que competir primero por la financiación para poder hacer investigación, luego competir para un puesto determinado de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, es una competición permanente. Y es indudable, yo creo que lo de investigador eminente se lo ponen los demás. Normalmente yo creo que el buen investigador debe de ser humilde, es humilde porque sabe que por mucho que investigue y por muchos resultados que tenga,
pues quedan muchas cosas por descubrir, entonces pues yo creo que hay que ser humilde. Ya hemos dicho que ha obtenido usted un buen número de galardones, como es natural en una trayectoria tan amplia y tan brillante, pero ¿se considera usted muy o poco reconocida en nuestra comunidad? No, yo me considero muy reconocida en la comunidad. Es indudable que yo nunca he trabajado para ganar galardones, ¿no? Entonces, cada uno que me conceden, pues es un reconocimiento a mi trayectoria, me satisface mucho, me satisface sobre todo porque es un reconocimiento no a mi trabajo, sino al trabajo de todo un conjunto de personas que a lo largo de mi vida han trabajado a mi lado. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que lo suyo iba a ser liderar equipos de investigación, investigar y enseñar? Tal vez ya cuando obtuvo usted el premio extraordinario en esa licenciatura de Química. Bueno, lo del premio extraordinario es algo que yo me propuse porque tenía una beca de 1.000 pesetas que en aquel ¿De 1.000 pesetas? De 1.000 pesetas, sí. Primero tuve una de 500 y luego tenía una de 1.000 y luego salieron unas becas de 3.000 del Ministerio, pero había que tener premio extraordinario en la carrera y yo en farmacia solo tenía notable. Entonces me propuse, como me convalidaban varias asignaturas para hacer químicas, el resto de las asignaturas las hice por libre y me propuse que me tenían que dar pues matrícula de honor en esas asignaturas para conseguir una media de matrícula de honor y por lo tanto poder acceder al premio extraordinario. Y sacó usted tantas matrículas que le dieron el premio extraordinario. Me dieron el premio extraordinario, además yendo por libre, o sea, porque yo ya estaba trabajando en mi tesis doctoral y me presenté. Entonces pedí una beca de estas que se llamaban del Patronato de Igualdad de Oportunidades y me la concedieron. Y claro, yo tenía que dar muchísimas clases particulares, además de mi trabajo normal en el centro de... Yo desarrollé casi toda mi vida científica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, primero en Fonseca y después en el edificio que tenemos ahora, que es un edificio precioso hecho por FISAC. Mis jornadas eran trabajar en la tesis doctoral, 8 horas, dar clase. Dar clase porque durante 3 años fui profesora en la Facultad de Ciencias, Ciencias Químicas de aquí de la Universidad de Santiago y luego al mismo tiempo luego estudiar para conseguir todo eso. ¿Qué es más importante un investigador? ¿La perseverancia, el estudio, la imaginación, la difusión de los trabajos? Bueno, todo es importante. El método científico exige todas esas cosas. Es decir, bueno, yo creo que lo más importante es tener vocación. Tener una buena formación académica es indudable. Y luego, pues ir cumpliendo todas las etapas del método científico. Puedes tener muy buenas ideas, pero que no son ideas que a lo mejor no interesan en ese momento a nadie. Eso ya es un obstáculo para conseguir financiación. Entonces, lo primero que hay que hacer es una prospección de los problemas que tiene la sociedad o que tiene en un momento determinado una región. Es decir, que el momento también es importante. Es importante, sí. Y ya digo, es seguir el método científico que exige todas esas cosas. Ahora ya se ve con naturalidad, afortunadamente, pero ¿cómo veían a una mujer científica, investigadora como usted cuando estudiaba en los años 50 o en el 59, cuando comenzó su vinculación con el CSIC? Bueno, ya había muchas mujeres investigando. Pero no era lo de ahora. No. En mi centro, yo creo que mi centro fue una excepción porque siempre predominaron las mujeres. Yo creo que predominaron las mujeres porque tenemos más paciencia. Quiero decir, en aquella época
se consideraba que el hombre era el que tenía que sustentar la familia y por lo tanto acudían muchos hombres a nuestro centro para hacer la tesina, empezaban la tesis doctoral, muy pocos la terminaban porque normalmente tenían ya novia de cuando, en fin, desde que eran estudiantes y entonces se marchaban para buscar un trabajo y por lo tanto poder casarse y llevar dinero. Bueno, eso afortunadamente ahora yo creo que, bueno, todavía no hemos llegado ahí, pero que se considera completamente natural que la mujer aporte el dinero para la familia. En cualquier caso, ¿usted no tuvo trabas por ser mujer en esa época como investigadora? No, vamos a ver, yo quizás haya sido una excepción, pero quizá haya sido por la forma en que me han educado mis padres, es decir, que nosotros éramos 2 mujeres y 2 hombres y nos trataban exactamente lo mismo. O sea, que el Ministerio de Igualdad ustedes ya lo tenían en casa, Ah, sí, ¿no? en mi casa era la igualdad y luego pues los valores que me enseñaron mis padres, el amor al trabajo, la ética en todos los aspectos de la vida, la sana competitividad, etcétera, etcétera, la formación, todo eso me llevaron a que yo pues no considerara, es decir, no consintiera Ningún atropello. No atropello. Quiero decir que para mí era totalmente normal competir con un hombre, que el hombre compitiera conmigo, etcétera, etcétera, pero yo no me planteaba que fuera más inteligente o menos inteligente que yo, etcétera, etcétera. O sea, lo normal, entonces, ¿no? Lo normal, claro. Ahora, usted ha dedicado una parte importante de sus esfuerzos en los últimos años al estudio de la recuperación de los suelos tras los incendios forestales. ¿Cuánto tiempo tarda en volver a la normalidad un suelo tras un fuego o nunca vuelve al estado primigenio? Bueno, pues depende. Si es un suelo que está situado en una zona llana, porque el efecto más perjudicial de los incendios forestales no es que desaparece la vegetación, que también es una tragedia, es sobre todo la erosión del suelo. Posterior. La erosión posincendio, exacto. Y por eso es por lo que he estado yo luchando durante muchos años, porque normalmente las administraciones consideran en su política forestal, consideran siempre que la pérdida de la vegetación es el hecho más importante de un incendio, y no lo es, porque si el suelo permaneciera intacto, es decir, si no fuera afectado, y se produjera una degradación de ese suelo y posteriormente, si está sobre todo en pendiente, pues va a venir la erosión posincendio, y la pérdida de suelo por erosión es el efecto más grave de los incendios. ¿Y consiguió convencer a los políticos ya de...? Bueno, ahora se está haciendo bastante por hacer recuperación de suelos, pero llevamos muchísimos años trabajando en eso y luchando. ¿Y qué es lo mejor, doña Tarsi, que se puede hacer con un suelo castigado por un incendio forestal, después del incendio? Después del incendio, pues hay que tomar unas medidas para proteger el suelo contra la erosión posincendio. Y ahí pues hay muchas técnicas, nosotros hemos estudiado muchas de ellas, por ejemplo, pues la siembra de herbáceas, porque, es decir, lo más importante después del incendio y para evitar la erosión posincendio es que se forme una cubierta vegetal que cubra todo el suelo. Un manto. La revegetación natural pues también se va a producir, pero tarda mucho en producirse. Entonces el suelo queda desnudo, entonces las gramíneas enseguida brotan y con las raíces fijan el suelo, y por otra parte con la parte aérea pues frenan el impacto de la lluvia sobre el suelo y evitan que, como la lluvia llega al suelo ya un poco atenuada su fuerza, pues entonces impiden el arrastre del suelo. Me imagino... Perdone, porque es muy importante y quiero decirlo. La pérdida de suelo es prácticamente irreversible, porque volver a formar un suelo a partir de una roca que aflora, pues puede tardar miles o millones de años. Por lo tanto, en cambio, la vegetación, si el suelo permanece, si no hay pérdida de suelo, puede recuperarse.
Le decía que me imagino que en Galicia aún estamos sufriendo las consecuencias de esa oleada tan terrible de incendios que tuvimos en el año 2006. En algunos suelos sí, indudablemente, pero es que desde el 2006 hemos tenido muchos incendios que han sido devastadores. Grandes incendios sobre suelos que están en pendientes. Galicia tiene unas pendientes muy fuertes. Nosotros ahora mismo tenemos estamos haciendo varias experiencias y probando otra metodología, que es el cubrir el suelo con lo que llamamos nosotros un mulching, es decir, una cobertura que en este caso estamos, por ejemplo, utilizando paja, que está dando muy buen resultado. Para zonas dependientes. Para zonas dependientes, sí. De todas maneras, decía usted, del año 2006 a esta parte ha habido algunos incendios efectivamente muy graves, pero parece que decae un poco, o bastante, mejor dicho, la actividad incendiaria, ¿no? Bueno, vamos a ver, el número de incendios efectivamente parece que ha descendido, pero hemos tenido grandes incendios. Grandes incendios es cuando la superficie quemada, que es lo que importa, sí, es grande, ¿no? De todas formas, bueno, hay que tener en cuenta que también quizá haya descendido. Yo no puedo juzgarlo, pero también se ha modificado la forma de contar los incendios. Es decir, que antes un conato pues era cuando se quemaba, no recuerdo ahora la superficie. Sí, han subido el umbral de número de hectáreas para que se considere incendio. Exacto, es decir, y no lo sé, no lo he corroborado y por lo tanto no lo puedo decir, pero parece ser que el monte raso tampoco cuenta como si fuera como el forestal, o sea que los incendios que realmente se están contando son los cuando afectan a los ecosistemas forestales, bueno, a los bosques, porque los matorrales también son ecosistemas forestales. Sí, también es positivo, digo, que los incendios se apaguen antes, porque cuanto antes se apague, pues sí, menos daño causará. Sí, eso se había conseguido ya hace años, cuando el señor Fraga estuvo en el gobierno, y pues que fue cuando se hizo el primer plan de lucha contra incendios forestales, no solo en Galicia, sino en todas las regiones. Y entonces, aunque oscila muchísimo porque el número de incendios, pues sí que se había conseguido una cosa muy importante aproximadamente cuando él dejó el gobierno, en las últimas elecciones que se presentó y que perdió, se había conseguido que se apagaran los incendios, acudir para apagar los incendios muy rápidamente, entre 15 y 30 minutos después de que se producía el incendio. Y eso es importantísimo, porque si se acude demasiado tarde, entonces la propagación es muy rápida y es muy difícil luego apagar un incendio. Manuel Fraga tuvo especial interés por poner el acento en sus políticas contra los incendios forestales. ¿Le llamó a usted alguna vez para consultarle algo? Bueno, yo tuve muchas conversaciones con el señor Fraga, y no solo con el señor Fraga, sino con las personas que en aquel momento llevaban la cuestión de los incendios. Sobre todo porque nosotros con otro grupo, con un grupo que llamamos el Grupo ZOR, que dirige la profesora Paz Andrade, del grupo Yo Soy Portavoz, sí, pues lo que estamos haciendo son herramientas informáticas que ayuden tanto en la prevención a corto y largo plazo de las zonas con riesgo de incendio, sino también sistemas que ayudan a los que tienen que apagar los incendios, pues a prever. Lo primero es sistemas para prevención a corto y largo plazo, y luego otro sistema para ayudarles en la extinción, y luego otro sistema que es para, una vez que se analiza
lo que ocurrió al suelo, es decir, los efectos que tuvo el incendio sobre el suelo y la vegetación, entonces para tratarlo. Hace unos días el Consello da Cultura Galega presentó una recopilación de todos esos trabajos científicos que se han hecho, la mayoría en Galicia, sobre el desastre del Prestige. La mayoría de ellos concluyen, por cierto, que los efectos de la catástrofe afortunadamente ya no se dejan notar, ya no se perciben. ¿Cree usted que el ataque al fuel que se hizo en las rocas, con agentes orgánicos, fue decisivo o no? Yo creo que fue importante toda la labor que se hizo para luchar contra la contaminación y los resultados que se han conseguido son importantísimos y yo creo que casi imprevisibles, es decir, cuando vimos lo que había ocurrido nos parecía que era imposible el terminar con esa contaminación. Sin embargo, yo quiero hacer hincapié en una cosa. Lo he escrito en un libro, en varios artículos. La mayor catástrofe que ha sufrido nunca Galicia medioambiental no fue el Prestige, con ser una catástrofe, sino precisamente los incendios forestales. Porque los incendios forestales son los que hacen, luego con la erosión posincendio, porque además son reiterativos, es decir, que muchas veces se producen reiteradamente sobre las mismas zonas, entonces es lo que hace que todas esas rocas que afloran ahora o hace años, pues hayan sufrido la erosión posincendio. Los incendios no son de ahora, indudablemente, pero la densidad, el número de incendios que se producen desde hace ya algunas décadas es totalmente anormal. Lo cierto es que a los jóvenes con vocación investigadora se lo están poniendo ahora francamente difícil. Usted me hará una comparativa, nos quedan muy poquitos minutos, sí. Realmente nos hemos pasado de tiempo, ¿para qué le voy a engañar? Pero esta conversación es tan interesante. Le decía que nos hará una comparativa entre la época en la que esto empezó y esta de ahora, pero se lo están poniendo difícil. Hay menos presupuesto, estamos en una crisis económica importante y a veces también afecta el desinterés o dejación de la Administración por determinadas áreas, ¿no? Yo no creo que la Administración esté desinteresada en la investigación. Todo el mundo sabe, y ellos lo saben también, que en una época de crisis la investigación es fundamental. Sobre todo la investigación que puede ser, que produce conocimientos que pueden ser transferidos, como decía antes, a las empresas. Que no hay dinero, no hay dinero. Entonces no hay dinero no hay dinero aquí, no lo hay en Galicia, no lo hay en España, posiblemente, pero todavía lo hay en Europa. Y lo que tiene que hacer el investigador es recurrir a Europa. Es mucho más sencillo preparar un proyecto para presentarlo aquí o presentarlo al Plan Nacional. Y es más complicado recurrir a Europa. Yo he coordinado varios proyectos de la Comunidad Europea, tienes que buscar partners, es decir, otros grupos de investigación, etcétera, etcétera, pero todavía hay dinero ahí y por lo tanto, en fin, hay que recurrir ahí. Eso valdría sobre todo ya para los que ya son investigadores. Los que están empezando, yo les diría, para un investigador es fundamental el contrastar sus ideas con otros investigadores. Forma parte del método científico. Y todos hemos salido al extranjero. En el extranjero hay mucho trabajo todavía. Entonces, yo recibo una media de, puedo decir, casi 10 ofertas de trabajo para mi área de investigación y áreas afines, como la geografía, sedimentología, etcétera, en Europa y en determinados países de Europa y de Canadá y de Estados Unidos. Entonces, lo que tienen que hacer los jóvenes es triste que tengan, y es un esfuerzo, pero es muy importante y muy importante para ellos mismos. Y la mayoría de ellos van a volver
O sea, no hay que tener miedo a que se queden todos fuera y que España haya perdido esa financiación que ha puesto para... Y luchar, naturalmente. Hay que luchar. Dos muy rápidas, ya nos hemos pasado muchísimo de tiempo. Lo sé, porque yo no soy capaz de decir sí o no. Le pido una respuesta brevísima. ¿Cuál considera usted que ha sido el descubrimiento de su vida, de toda esa vida tan larga de trabajo de la que hemos hablado, o su gran aportación? Yo creo que la gran aportación, sin duda, ha sido introducir los estudios de biología y bioquímica del suelo, porque la biología, que se desarrolló mucho más tarde que la física y la química, pues en España no se hacía investigación realmente sobre, y la biología es fundamental para comprender el funcionamiento del suelo. Nosotros... Y la otra, no nos queda más tiempo. Una investigadora no se jubila nunca, ¿no? Pues... en sentido estricto. Yo creo que no. Yo, por lo menos, no pienso jubilarme mientras mi cerebro razona, mi capacidad de raciocinio no se deteriore y pueda tener con quién trabajar y que me dejen trabajar en mi centro. Pues está usted en plena forma, doña Tarsi Carballas. Deseamos que siga muchos años más con su trabajo. Enhorabuena por toda su labor, por sus galardones, por lo que ha hecho por la ciencia en Galicia. Gracias por haber estado con nosotros y muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Y ustedes saben que tienen una cita aquí con nosotros en Popular Televisión Galicia, en nuestro espacio de entrevistas, de lunes a jueves a eso de las 9:30. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.